Cartas a Iris es un proyecto de aula que se desarrolla con estudiantes de segundo y tercer grado. Consiste en que los chicos intercambian cartas con un personaje de la ficción llamado Iris. Iris es un personaje de la mitología griega. ¿Qué ha generado este proyecto? Que ellos puedan desarrollar escritura espontánea, desarrollar su creatividad y todo esto mediado por las tecnologías. En el proceso han utilizado las XO, han utilizado los computadores, han utilizado también las tablets y por supuesto han desarrollado escritura a mano alzada. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar en este lugar, pudiendo compartir con ustedes la experiencia. Hoy día, en el planeta, las personas se están preocupando por qué mundo le van a legar a los niños, qué mundo le van a entregar y todos quieren que sea un mundo mejor. Pero por eso algunos reciclan, otros cuidan el agua, algunos cuidan que el aire no esté contaminado y evitan la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, de esta lista no estamos incluyendo a esos sinsentidos, a esas cosas que carecen de significado cuando las hacemos. Y es que ¿quién no ha tenido, por ejemplo, una reunión en la que el jefe parece estar echando cantaleta todo el tiempo? Hay que rendir un informe al final, un informe que sabemos que nadie jamás va a leer. Y ¿quién no ha tenido que padecer esas reuniones en las que el colega parece agotarse en un tema y discutir sobre el mismo tema? Y mientras tanto uno piensa, por Dios, en este momento podría estar durmiendo, en este momento me podría estar cortando las uñas, en este momento podría estar haciendo cualquier otra cosa en mi casa. Y si eso pensamos nosotros los adultos, que sabemos que es nuestro trabajo, ¿qué pasará con los niños cuando tienen que hacer la plana, cuando por obligación tienen que escribir: mi papá fuma la pipa, mi papá fuma la pipa, y es posible que el papá ni siquiera fume o que el papá fume otra cosa? Entonces, yo creo que se están generando prácticas carentes de sentido. Cuando estamos siguiendo todavía la tradición, cuando no nos apartamos de esos métodos de enseñanza, carecen de sentido y carecen de todo norte. Por eso surge Cartas a Iris, una propuesta, un proyecto de aula que está pensado para que los niños creen escritura comunicativa, con sentido, una escritura que haya pasado por el cuerpo de ellos. En este caso tenemos a Miguel Ángel Vélez, de tercer grado. Miguel Ángel es uno de esos niños terremoto. Sin embargo, está escribiendo cartas a Iris, cartas que para él tienen sentido. Está contando ahí, por ejemplo, que si él estuviera en los zapatos del presidente, no sería fácil construir la paz, que sería mucho más fácil si él estuviera en el lugar de Zeus o en el lugar de Poseidón, pero en el lugar del presidente, no. Y para nosotros es un logro importante, porque él está pensando, además de que escribe. Y vamos a la... Bueno, en este momento entonces me dispongo a hablar de qué trata el proyecto, qué nos ha permitido en este corto tiempo, desde julio hasta la fecha, y qué dificultades hemos tenido que sortear. Para decir de qué trata, voy a hablar en 3 pasos. El primero, un personaje, Iris, diosa de la mitología griega, le escribe cartas a los estudiantes. Ellos las reciben y la carta tiene un contenido que detona algún conversatorio en la clase sobre algún tema de interés social, inclusive de la política hemos hablado. Y discutiendo eso en clase,
Entonces los niños escriben cartas en respuesta a Iris. Y en tercer lugar, Iris, encarnada en la profesora, lee las cartas muy detenidamente y luego responde las cartas. De esta manera hay una interacción real. Ahora veamos entonces qué nos ha permitido. Y aquí tenemos a Daniel Osorio Rojas de segundo grado. Este chiquitín le ha escrito a Iris: querida Iris, espero que estés bien. Hoy quiero hablarte de lo que pienso de los acuerdos de paz en mi país. Está muy mal, porque el gobernador Álvaro Uribe lo está empeorando. Y ha permitido entonces que ellos conecten con sus saberes previos los nuevos aprendizajes. Porque yo en clase jamás mencioné el nombre de Álvaro Uribe. Entre otras razones, porque no es mi interés generar sesgos políticos, sino que los chicos se vayan acercando a temas que al parecer solamente corresponden al ámbito de los adultos. Pero él tiene una opinión y ahí conectó perfectamente lo que él sabe, lo que él ha oído a través de las noticias. Y en esta carta, entonces a Iris no le queda más remedio que volver a mencionar al personaje. Y dice: como dices, Daniel Osorio, hay personas como Álvaro Uribe que se oponen a los acuerdos de paz o porque aún hace falta, como dices, Matías Álvarez, que otros grupos como el ELN dejen las armas. Y sobre esto hablamos en clase. Acá tenemos, por ejemplo, a Sara Úsuga, también una chica de segundo, que en clase levanta la mano y me dice: profesora, porque ella habla así, profesora, yo quiero que tú me respondas una pregunta que me he hecho toda mi vida. A propósito de que estamos hablando cómo comenzó el conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano, yo quiero saber por qué inició la Segunda Guerra Mundial. Y yo me quedé pasmada. Pero la clase fue estupenda. Hablamos de Segunda Guerra Mundial y permitimos que temas que no estaban en la agenda se incluyeran en la clase. Bueno, pero no todo fue color de rosas. A veces no todas las clases o no todas las experiencias fueron tan maravillosas. Por ejemplo, encontrarme con cartas como estas o una postal como esta que me puso en jaque. Y es que el niño dice: ¿me puedes dar consejos sobre las mujeres? Una niña me gusta mucho. Y no supe quién la escribió jamás, porque como notarán, al final firmó con esas firmas bancarias. La falta de legibilidad en muchas de las cartas fue obstáculo. Entonces, no más remedio, recurrir a Iris y decir: postdata, por favor, mejoren su letra para que pueda entender todos sus mensajes. Y por favor, que su firma sea legible. Ahora, para terminar, quiero decir que esta experiencia ha valido la pena por muchas razones, pero entre ellas porque así como Miguel, Sara y Daniel pudieron escribir con sentido, escribir sobre lo que les pasa, escribir sobre lo que ellos han aprendido, quiere decir que estamos aportando un granito de arena para construir un mundo mejor,
porque ellos, aparte de que saben que están escribiendo, comprenden ahora que su palabra tiene validez, que su palabra vale, que su pensamiento es importante y que tienen la oportunidad de comunicarlo. Muchas gracias.